Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado ríos de tinta y muchísimos rumores, la verdad sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Vamos a desentrañar los secretos, a desvelar lo que realmente pasó entre estos dos ídolos de la televisión turca, y a analizar si, de verdad, hay algo más allá de las pantallas. Ya saben, este canal está dedicado a brindarles toda la información más fresca y jugosa del mundo del entretenimiento, así que si son nuevos por aquí, les recomiendo encarecidamente que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Estamos constantemente trayendo contenido nuevo, análisis profundos y todos los chismes que necesitas saber para estar al día con tus celebridades favoritas. No se lo pierdan. Bueno, vamos directo al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quién no ha suspirado con sus personajes, Eda y Serkan, en la exitosa serie Love is in the Air *? La química entre ellos era innegable, una chispa que saltaba de la pantalla y que inevitablemente llevó a los fans a soñar con una relación real. Y por un tiempo ese sueño se hizo realidad. Vimos fotos, vídeos, gestos que parecían confirmar que lo suyo iba más allá de la ficción. Pero como en todas las historias de amor en el mundo del espectáculo, la realidad es mucho más compleja. Empecemos por el principio. La serie Love is in the Air fue un éxito rotundo a nivel internacional. La historia, la comedia romántica, los paisajes de Turquía, todo contribuía a crear un universo encantador. Y por supuesto, la pareja protagonista, Kerem y Hande. La conexión entre ellos era evidente no solo en la pantalla, sino también en las entrevistas, en los eventos promocionales. Se reían juntos, se miraban fijamente, se dedicaban palabras bonitas, parecía un cuento de hadas. La serie, centrada en la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto, conquistó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos románticos, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla semana tras semana. La interpretación de Kerem Bürsin como Serkan, un personaje inicialmente distante y pragmático que evoluciona gracias al amor de Eda, fue aclamada por la crítica y el público. Hande Erçel, por su parte, brilló en el papel de Eda, una joven luchadora y soñadora que con su optimismo y encanto, logra conquistar el corazón de Serkan. La química entre Kerem y Hande era palpable. La forma en que se miraban, la complicidad que demostraban en cada escena, y la naturalidad con la que interactuaban fuera de la pantalla, despertó la curiosidad y la ilusión de los fans. Las entrevistas conjuntas, los eventos promocionales y las publicaciones en redes sociales alimentaron la esperanza de que su relación traspasara la ficción. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de especulaciones, de deseos de que su amor traspasara la ficción. Los foros de discusión se llenaron de teorías sobre su relación, analizando cada foto, cada gesto, cada palabra que compartían. Los hashtags relacionados con la serie y con la pareja, como #Kerem Hande, se volvieron tendencia a nivel mundial. Y durante un tiempo parecía que sí. Salieron fotos de ellos paseando juntos, tomados de la mano, compartiendo cenas románticas. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes que parecían confirmar el romance. Las revistas del corazón no tardaron en hacer eco de la noticia, y el Kerem Hande se convirtió en un tema recurrente en las portadas y en las secciones de noticias de espectáculos. Parecía que el amor había florecido entre las estrellas. En las fotos se les podía ver disfrutando de su tiempo libre. Visitas a restaurantes elegantes, paseos por las calles de Estambul, incluso viajes fuera de Turquía. Cada imagen era analizada con lupa, cada detalle era interpretado como una prueba más del amor que sentían el uno por el otro. Los fans se sentían partícipes de su historia, celebrando cada paso que daban juntos. Pero como todos sabemos, las cosas nunca son tan sencillas. A medida que el tiempo avanzaba, empezaron a surgir rumores de crisis. Las fotos juntos se espaciaban, los eventos promocionales se hacían cada vez más escasos, y las redes sociales comenzaron a dar señales de alerta. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la pareja que parecía perfecta se estaba desmoronando? Las especulaciones se dispararon.
Algunos fans creían que la presión mediática era demasiada, que la fama había afectado a la relación. Otros culpaban a la diferencia de agendas, a los proyectos profesionales de cada uno. Kerem, por un lado, tenía una carrera en ascenso con proyectos internacionales. Hande, por otro, se consolidaba como una de las actrices más importantes de Turquía, con numerosos contratos publicitarios y proyectos en marcha. ¿Era la distancia un factor clave? La serie, que había sido el punto de encuentro de sus vidas, había llegado a su fin. La necesidad de nuevos proyectos, de nuevos retos profesionales, se hizo evidente. Los caminos de Kerem y Hande comenzaron a tomar direcciones diferentes. Esto, sumado a la intensa agenda de cada uno, incrementó la distancia física y emocional entre ellos. Otro de los rumores que circulaban con fuerza era la supuesta injerencia de terceros. Se hablaba de celos, de nuevas amistades, de personas que supuestamente intentaban acercarse a uno de los dos. Aunque nunca se confirmó nada, las redes sociales y los foros de fans servían con teorías y especulaciones. Se mencionaban nombres, se analizaban interacciones en redes sociales, se creaban escenarios que alimentaban la intriga y la incertidumbre. Y por supuesto, no podemos dejar de lado el papel de los medios de comunicación. Los paparazzi perseguían a la pareja a todas partes, tratando de capturar cualquier gesto, cualquier detalle que pudiera confirmar o desmentir los rumores de crisis. La presión constante, las noticias falsas, las interpretaciones malintencionadas, todo eso podía afectar a la relación, por muy fuerte que fuera. La prensa rosa, ávida de noticias y exclusivas, se encargaba de amplificar cualquier rumor, de crear controversia y de alimentar la especulación. Cada foto, cada declaración, cada silencio, era analizado y reinterpretado, generando titulares sensacionalistas que a menudo distorsionaban la realidad. Finalmente, la noticia que nadie quería oír: Kerem Bürsin y Hande Erçel confirmaron su separación. No hubo detalles específicos, no hubo declaraciones incendiarias. Simplemente un comunicado breve que dejaba entrever que la relación había llegado a su fin. Y por supuesto, el mundo del espectáculo se conmocionó. ¿Qué había pasado realmente? ¿Cuál era la verdad detrás de la ruptura? El comunicado, conciso y respetuoso, fue la única declaración oficial sobre la separación. Ambos actores optaron por mantener la discreción, evitando entrar en detalles que pudieran dañar su imagen o la de la otra persona. Esta actitud, aunque comprensible, dejó un vacío de información que fue llenado por la especulación y los rumores. A día de hoy, la verdad definitiva, la versión oficial de lo que sucedió, sigue siendo un misterio. Kerem y Hande han sido muy discretos en sus declaraciones, prefiriendo mantener su vida privada alejada de los focos. Pero a través de diferentes fuentes, podemos reconstruir algunos de los posibles factores que pudieron influir en su separación. Uno de ellos, como mencionamos antes, es la presión mediática. La fama, la constante atención de los paparazzi y las noticias falsas, todo eso puede ser agotador para una relación, incluso para las más consolidadas. Es difícil mantener la privacidad y la intimidad cuando estás constantemente expuesto a la opinión pública. La persecución constante de los paparazzi, la publicación de fotos en situaciones privadas, la invención de noticias y rumores, generaron un ambiente de estrés y desconfianza que pudo afectar la relación. La imposibilidad de llevar una vida normal, la invasión de la privacidad y la constante vigilancia pudieron minar la estabilidad de la pareja. Otro factor importante es la diferencia de agendas. Kerem y Hande tenían proyectos profesionales muy diferentes, con horarios muy demandantes. La distancia física, los viajes constantes, la falta de tiempo para compartir, todo eso pudo haber afectado a la relación. Es difícil mantener una relación a distancia, especialmente cuando ambos tienen carreras profesionales tan exigentes. Los compromisos laborales de ambos actores, los rodajes, las promociones, los viajes y las agendas apretadas, limitaron el tiempo que podían pasar juntos. La distancia física, sumada a la exigencia de sus respectivas carreras, dificultó la comunicación, el encuentro y el fortalecimiento de la relación. También se ha hablado de diferencias en sus personalidades y expectativas. Aunque inicialmente parecían muy compatibles, con el tiempo pudieron surgir diferencias en sus intereses, en sus prioridades, en su forma de ver la vida. Es normal que con el tiempo las personas cambien y evolucionen, y eso puede afectar a la relación. La evolución personal y profesional de cada uno pudo generar diferencias en sus intereses y expectativas.
La forma en que cada uno enfrentaba la vida, sus prioridades y sus sueños pudieron divergir con el tiempo. La falta de coincidencia en la visión del futuro pudo ser un factor determinante en la separación. En cuanto a la posible injerencia de terceros, es algo que nunca se ha confirmado ni desmentido. Aunque los rumores siempre estuvieron presentes, no hay pruebas concretas de que alguien haya sido el detonante de la separación. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo, los celos y las nuevas amistades son algo común, y pueden afectar a las relaciones. Las nuevas amistades, los encuentros sociales y las posibles infidelidades fueron temas recurrentes en los rumores que circulaban sobre la pareja. Aunque no hay evidencia concreta, la especulación y la desconfianza pudieron generar tensiones y afectar la estabilidad de la relación. En definitiva, la verdad sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel es un rompecabezas con muchas piezas, algunas de las cuales faltan. Lo que sí sabemos es que fue una relación que cautivó al mundo, que generó mucha ilusión, y que al final no pudo sobrevivir a las presiones, a las circunstancias o simplemente al paso del tiempo. La historia de Kerem y Hande nos enseña que el amor en el mundo del espectáculo, como en la vida real, puede ser complicado. Que la fama, la presión mediática, las agendas profesionales, pueden ser factores que influyen en una relación. Pero también nos enseña que aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, la vida sigue, y siempre hay nuevas oportunidades para encontrar la felicidad. Después de la separación, ambos actores continuaron con sus carreras profesionales, demostrando su talento y su profesionalismo. Han participado en nuevos proyectos, han cosechado éxitos y han consolidado su posición en el mundo del espectáculo. Lo importante es respetar la privacidad de ambos actores. Han sido muy discretos en sus declaraciones, y creo que es fundamental respetar su decisión de mantener su vida privada alejada de los focos. Lo que sí podemos hacer es seguir admirando su talento, su trabajo, y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. La actitud discreta y respetuosa de Kerem y Hande es un ejemplo de madurez y profesionalismo. Han evitado entrar en polémicas, han mantenido una postura de respeto mutuo, y han priorizado su bienestar personal y profesional. Y bueno, amigos, creo que eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de este análisis en profundidad sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ven, hay muchas aristas, muchos rumores, pero lo importante es entender que al final, cada historia de amor es única y que el respeto es fundamental. Este análisis, basado en información disponible y en el conocimiento público, busca ofrecer una visión completa y respetuosa de la relación entre Kerem y Hande. Se ha evitado la especulación y se ha priorizado la objetividad y el respeto a la privacidad de ambos actores. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No duden en dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué opinan. ¿Ustedes qué creen que pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Creen que la fama fue un factor determinante? ¿O creen que hubo algo más? Compartan sus opiniones. El debate y la discusión son fundamentales para entender y analizar las historias del mundo del espectáculo. Sus comentarios y opiniones enriquecen el contenido del canal y contribuyen a crear una comunidad de fans informada y respetuosa. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos, que prometen ser igual de interesantes. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Muchas gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.